Buen día, clase. Finalmente hemos llegado al capítulo 3, cuyo objetivo es definir esta herramienta clave en ingeniería, en muchas asignaturas del área profesional, y la cual en nuestro caso nos va a permitir simplificar la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, que esta herramienta nos va a servir para simplemente hacer unas transformaciones algebraicas mediante las cuales vamos a conseguir la solución en muchos problemas prácticos que tienen que ver con ecuaciones diferenciales. Bueno, entremos a la implementación de esta herramienta. Entonces nos dan una función que debe estar definida para todo t mayor o igual que 0. Es una función real. Y en ciertos casos, pues hay que considerar que la función está definida en todo el intervalo de menos infinito a infinito, o sea, toda la recta numérica, pero vamos a considerar que f de t es igual a 0 para cualquier t menor que 0. Además, esta función debe ser una función continua a trozos. ¿Eso qué significa desde nuestro pasado cercano? Que en cada intervalo finito, esta función debe tener un número finito de puntos de discontinuidad de salto finito, o como se dice en jargón de matemáticas, puntos de discontinuidad de primer género, o sea, de discontinuidad finita. También para ciertas integrales en donde debemos garantizar su convergencia, vamos a imponer una condición adicional que tiene que ver con acotamiento a través de una función exponencial. O sea, que consideramos que existen dos constantes positivas, m y e sub 0, m y s sub 0, para las cuales se cumple esta condición. Si esta condición la resolviéramos, o sea, elimináramos el valor absoluto, descubriríamos fácilmente que estamos exigiendo que la función esté acotada tanto por abajo como por encima por una función exponencial de coeficiente positivo y multiplicada por un factor positivo. Si eliminamos, tal como lo dijimos, el valor absoluto, pues obtendríamos esta doble desigualdad, la cual nos dice que para cualquier valor de t, los valores de esta función siempre van a estar limitados, tanto por abajo como por encima, por dos funciones exponenciales. Esto es lo que se dice que la función está acotada, tanto inferior como superiormente. Entonces, como para visualizar, aquí está la gráfica de nuestra función f de t, y igual a f de t, la cual estamos viendo está limitada tanto inferior como superiormente por esas funciones exponenciales, donde tanto m como s sub 0 son constantes positivas. Entonces, este acotamiento es el que nos va a permitir que ciertas integrales converjan, o sea, garantizar que esas integrales existan. Bueno, esa es una restricción importante para la garantía de la existencia de nuestro resultado. Entonces, bajo las condiciones mencionadas, existe esta integral, pues en la cual se ve que aparte de la variable t aparece el elemento s, que es el parámetro del que depende nuestro resultado. Entonces, esta integral define una función que depende de s y que
para nuestra conveniencia la vamos a definir como f de s. Entonces, f de s termina siendo el resultado de esta integral evaluada respecto a t, o calculada respecto a t, pero que va a depender de s. Pues precisamente a esa función es a la que se le denomina transformada de Laplace, pues en honor a quien la introdujo, o L transformada, o simplemente transformada, para no complicar el lenguaje. Entonces siempre vamos a hablar en nuestro contexto que vamos a calcular la transformada de tal función, y en nuestro contexto nos estamos refiriendo a la transformada de Laplace. A f de t, de paso, o sea, esta función f de t se le denomina función inicial u original. Eso para entendernos cuando la tarea nuestra sea hallar la función cuya transformada es una función que va a depender de s. Bueno, entonces, con base en lo anterior, queremos manifestar otras formas alternativas de representar el resultado, o sea, de anotar el resultado. Así que si f de s es la transformada de f de t, entonces eso lo podemos escribir alternativamente en una de estas formas. Entonces, f de s es la transformada de Laplace de f de t, o en estas notaciones bastante extrañas, pero importantes para la simplificación del resultado, estamos diciendo que f de s es la transformada cuya función inicial es f de t. La flechita apuntando hacia el original, o sea, hacia la función inicial, con esos dos punticos. Y acá, f de t es la función inicial cuya transformada es f de s, pero con la flechita indicando hacia la función inicial. Listo. En muchos problemas tropezaremos con la pregunta de si para una transformada ya hallada existirá una función inicial que tenga como transformada esa función, y además si esa función será única. Pues este teorema, que solamente lo enunciamos, nos va a servir de apoyo para garantizar la existencia y unicidad de esa función inicial o de ese original. Entonces, si para dos funciones continuas les corresponde la misma transformada, entonces esas funciones están obligadas a ser idénticamente iguales. Eso quiere decir que cada vez que hallemos el original correspondiente a una cierta transformada, ese original o esa función inicial va a ser única. Listo. Bueno, entonces a partir de este momento entramos en la determinación de la transformada de algunas funciones, y paulatinamente iremos definiendo, introduciendo varias propiedades que nos van a simplificar ese cálculo, o sea, la determinación de la transformada de varias funciones básicas. Y de paso, nos permitirá, a través de esa tabla que formemos, determinar lo que se llama la transformada inversa, o cómo devolvernos a la función inicial conociendo su transformada. Bueno, entonces, una de las funciones que en el camino es fundamental para representar funciones dadas por secciones o funciones a trozos, y que además a través de ella se puede calcular fácilmente la transformada, es esta función conocida como función escalón unitario, o en honor a quien la introdujo, función de Heaviside. Esa función, que la estamos graficando ahí,
es una función constante, vale 1 para todo t mayor o igual que 0, y la definimos como u de t igual a 0 para todo t menor que 0. Bueno, entonces nuestra primera tarea es hallar la transformada de la función de Heaviside y de las funciones seno y coseno. Antes de iniciar con el cálculo de la transformada de algunas funciones, quiero hacer un comentario que de pronto no está por demás. De entrada, seguramente ya nos dimos cuenta que la integral que define la transformada es una integral impropia de primer tipo. Eso quiere decir que interiormente tenemos una función continua, pero que uno de los límites es infinito. Entonces, este es uno de los dos tipos que se analizan normalmente en el tema de integrales impropias. La pregunta es cómo debe calcularse. O sea, para que quede habilitado el teorema fundamental del cálculo, pues necesitamos que los límites sean reales. Y en este caso, pues infinito es el que no nos deja entrar a calcular la integral directamente. Entonces, trayendo del pasado ese recuerdo, ¿qué hacemos para calcular una integral impropia de este tipo? Pues asumiendo que la función es continua en ese intervalo, entonces lo que hacemos es introducir un límite para sustituir el límite superior por un número real, lo cual nos habilita el teorema fundamental del cálculo. Y la garantía que nos da el límite es pues que obviamente lo que nos dé esta integral, el límite va a ser igual al valor de la integral, siempre y cuando pues el límite exista, o sea, la integral converja. Entonces, una vez habilitado, una vez garantizado que los límites son reales, pasamos a hallar una antiderivada para evaluar desde A hasta B, que es pues lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Entonces evaluamos f de b menos f de a, y eso bajo el límite, al calcularlo nos dará el valor de la integral si esa integral converge. Ese es el trámite o es el procedimiento mediante el cual se calcula una integral impropia. Y precisamente la transformada de Laplace pertenece a ese tipo de integrales, en donde el límite superior pues hay que sustituirlo bajo el límite para que quede habilitado el teorema fundamental del cálculo. Listo, ahora sí procedemos a ejecutar nuestro primer ejemplo. Entonces queremos hallar la transformada de la función escalón unitario, así que aplicamos la definición de transformada. En el intervalo que va de 0 a más infinito, sabemos que la función escalón unitario vale 1. Ahí lo reemplazamos, metemos límite, queda habilitado el teorema fundamental del cálculo. Para garantizar la convergencia de esta integral, pues asumimos que S va a ser mayor que S sub 0, que es el que habíamos nombrado en la condición 1 por allá. Y calculamos la integral, entonces es una integral que se hace directamente. La integral de a la menos st es e a la menos st sobre menos s evaluado de 0b bajo el límite. Si cambiamos el orden de los límites, pues sabemos por propiedades, la integral cambia de signo y eso es lo que estamos aprovechando. Entonces 1 sobre s cambia los límites, cambia el signo, por eso ya no aparece menos, y evaluamos primero en 0 y luego en b. Obviamente al evaluar en 0 esto nos da 1, al evaluar en b nos quedaría e a la menos sb. O sea, esta función, cuando t vale b, nos queda e a la menos sb. El 1 sobre s pues está factorizado. Y esto, cuando b tiende a más infinito, pues obviamente, siendo c un valor positivo, va a tender a 0. Es una función decreciente que tiende a 0 cuando b tiende a más infinito. Por lo tanto, nos queda
1 menos 0, el límite, multiplicado por 1 sobre s, igual a 1 sobre s. Y esta se convierte en nuestra primera transformada, o sea, la transformada de la función de escalón unitario. Así que ese resultado lo podemos escribir así. Transformada de Laplace para la función de escalón unitario, 1 es igual a 1 sobre s. O 1 sobre s es la transformada de la función escalón unitario, o sea, de la función 1. O 1 es la función inicial cuya transformada es 1 sobre s. Ahí pues estamos practicando con las diferentes alternativas para denotar la transformada. Eso nos va a servir, más adelante se van a dar cuenta, en este momento como que no se entiende por qué escribimos el resultado así de esas formas, pero eso nos va a ser útil más adelante. Bueno, ahora el turno le corresponde a la función seno de t. Vamos a calcular la transformada, entonces aplicamos la definición y la convertimos en una integral propiamente definida. O sea, la habilitamos para aplicar el teorema fundamental del cálculo. Dado que por las características de esta integral que se hace por partes, el cálculo es especial, o sea, nos da una integral que le llaman cíclica, entonces vamos inicialmente a calcular la integral indefinida, o sea, vamos a hallar una antiderivada de esta función para luego calcular la integral definida y finalmente calcular el límite. O sea, nos toca despacito, sobre todo en este espacio tan pequeño. Entonces tenemos la integral, vamos a hallar una antiderivada de esta función o simplemente vamos a calcular la integral indefinida, el conjunto de todas las antiderivadas. Entonces, para aplicar el método de integración por partes, vamos a elegir como u la función seno de t y el resto de db. Entonces hacemos los cálculos correspondientes para aplicar el método de integración por partes. D de u sería coseno de t de t y b sería la integral de esto, que es e a la menos st sobre menos s. Entonces nos queda que la integral es igual a u por b menos, con el menos que trae el b, más b, integral de b, por d de u. Esta integral, pues obviamente no es directa. Ahí es donde uno ve que el método de integración por partes no nos lleva todavía a la solución final. Así que aplicamos otra vez partes. Esta vez u es coseno de t y d de b el resto. Hallamos d de u menos seno de t de t y b otra vez el mismo resultado. Así que esta integral, que es la que se va a calcular nuevamente por partes, entonces la vamos a escribir entre paréntesis. Así que del resultado anterior, el procedimiento anterior, tenemos esto, más 1 sobre s, lo mantenemos factorizado. Esta integral, al calcularlo por partes, nos daría u por b, s menos, está aquí, entonces menos 1 sobre s a la menos st, por u, que es coseno de t, menos de la fórmula. Aquí me tengo que detener para entender el signo. Menos, estamos calculando esta integral, y entonces menos b, integral de b, ese b traía un menos, entonces menos con el menos de la fórmula nos daría más. Pero como va a aparecer d de u y d de u es negativo, entonces más por menos definitivamente vuelve a quedar menos. Menos, entonces integral de b, que es 1 sobre s, e a la menos st, por d de u, que es seno de t de t ya con el cálculo de los signos. Listo. Si miramos bien, razón por la cual se llama integral cíclica, partimos de esta integral, volvimos a caer a la misma integral, así que esto lo vamos a pasar al otro lado, como para que
se entienda el manejo del coeficiente, pues lo hacemos un poquito lento y miramos. Este 1 sobre s multiplica a este menos 1 sobre s, entonces pues multiplica esto y multiplica esto, pero como esta es la integral que queremos pasar al otro lado, entonces nos quedaría 1 sobre s por menos 1 sobre s, menos 1 sobre s cuadrado, que multiplica esta integral. Al pasarla al otro lado de la igualdad, nos aparece como 1 sobre s cuadrado por esa integral. Y la integral que tenemos aquí. Entonces quiere decir que de la parte derecha traemos multiplicado por su respectivo coeficiente esa integral, y estas integrales, pues obviamente para nosotros son términos semejantes, que la agrupamos, ¿cierto? Y nos queda multiplicada por este factor, o sea, 1 más 1 sobre s cuadrado multiplica esta integral. Dicho de otra forma, esta integral es el factor común, factor de 1 y más 1 sobre s cuadrado, que efectuando la operación nos queda 1 por s cuadrado más 1 sobre s cuadrado. O sea, hicimos la operación con sus coeficientes. Y del otro lado nos queda esta parte, esto, que es lo que está aquí, y esto multiplicado por esto, que es lo que aparece ahí. Así que al sumar esas integrales obtenemos esto, y al sacar factor común, menos 1 sobre s cuadrado, nos queda factor de s por seno de t más coseno de t, y e a la menos st por fuera como factor común, pero preferimos bajarlo para que se les facilite ahora el cálculo del límite para terminar de calcular la integral impropia. Listo. Entonces, esto que tenemos aquí es la integral indefinida de la función que nos dieron al comienzo. O sea, ese es el f de t, el cual lo vamos a evaluar de 0 a b y luego calcular el límite cuando b tiende a infinito. O sea, retornaríamos a este espacio. La integral, una antiderivada de esta función ya la tenemos calculada abajo, la evaluamos, o sea, calculamos la integral definida, y al final calculamos el límite cuando b tiende a más infinito. Para dar el siguiente paso, vamos a implementar una antiderivada que ya habíamos determinado y luego seguir el procedimiento. O sea, esa antiderivada de esta función es lo que tenemos aquí para evaluar desde 0 a b y a eso calcularle el límite. Si queremos deshacernos de este signo, pues por propiedades de la integral definida, cambiamos el orden de los límites. Entonces nos quedaría el menos que sale de cambiar los límites, con este menos nos daría más, y dado que esto no depende de t, entonces es una constante, la podemos sacar fuera de la integral. Entonces nos queda fuera del límite, perdón. Entonces nos queda esto para evaluar primero en 0, luego en b. Entonces si evaluamos en 0, nos queda s seno de 0 más coseno de 0 sobre e a la 0 menos, y ahora cuando t vale b, nos queda este resultado en lugar de t igual a b. Como esto está bajo la operación de límite, entonces queremos saber cuál es el valor de esto. Pues esto obviamente nos da 1 sobre 1, o sea, 1 es una constante, menos esto en límite, acelerando el cálculo del límite, dado que b tiende a más infinito y que el numerador es una función acotada, pues el seno y el coseno sobre e a la sb es una función exponencial, que obviamente cuando b tiende a más infinito, esto tiende a más infinito. Entonces esto sería una función acotada
dividido entre una cantidad que cada vez es más grande, pues esto va a converger a cero. Por lo tanto, nos queda el límite de esto, nos da 1 menos 0, o sea 1 multiplicado por esto nos da 1 sobre ese cuadrado más 1. Y esta podríamos decir que ha sido la transformada más costosa por el trámite, el cálculo de la integral. Pero obviamente la idea nuestra es buscar caminos alternativos para hallar la transformada de varias funciones y de paso para inducir el procedimiento para hallar la función inicial dada una transformada, o lo que se dice hallar la transformada inversa. Bueno, análogamente, si procedemos con la función coseno de t, haciendo el mismo trámite que pues ustedes lo van a hacer en su cuadernito, nos daría que la transformada de la función coseno de t es s sobre s cuadrado más 1. Por lo tanto, la incorporamos. S sobre s cuadrado más 1 es la transformada de la función coseno de t. Bueno, para facilitar el cálculo de la transformada de algunas funciones, vamos a introducir unas propiedades que nos permiten agilizar ese proceso. Entonces, esta primera herramienta, los quiere promover es cómo calcular la transformada de una nueva función en la cual se ha cambiado la escala de su variable independiente. En pocas palabras, si sabemos que f de s es la transformada de f de t, siendo a un número mayor que 0, entonces la transformada de f de at, este a que multiplica t, pues nos genera un cambio en la escala de la variable independiente. Entonces, la transformada de esa función es 1 sobre a por f de s sobre a, donde esta f es precisamente la transformada de la función original. En otras palabras, si cambiamos la escala de la función inicial, entonces nuestra transformada queda multiplicada por este factor y s queda dividido sobre a. Basándonos en esa propiedad, podemos calcular muy rápidamente la transformada de la función seno de at y de la función coseno de at, obviamente siendo a una constante mayor que 0. Si ustedes siguieron el procedimiento para hallar la transformada del seno de t, fue muy costoso. Y ahora, pues para calcular la transformada del seno de at para cualquier valor de a positivo, volver a realizar ese procedimiento sería pues bastante dispendioso. Pues la idea de esta propiedad es precisamente, basándonos en el resultado anterior, poder determinar directamente, inmediatamente, tanto la transformada del seno de at como la transformada del coseno de at. Por eso ustedes lo van a hacer en la sesión de clase. Bueno, siguiente propiedad que nos va a servir para calcular transformadas de diferentes funciones. Entonces, si la transformada de f de t es f de s, o sea, si conocemos la transformada de esta función y conocemos la transformada de cada una de estas funciones, f de t, con i variando desde 1 hasta n, sabiendo que f de t, o sea, la función que está aquí, es la combinación lineal de esas n funciones. Dicho de otra forma, f de t es la suma de n funciones multiplicadas por constantes arbitrarias. Entonces, esta propiedad, que se conoce como propiedad de linealidad de la transformada,
nos dice que la transformada de esa función, o sea, la transformada de una suma de productos de n funciones multiplicadas por constantes arbitrarias, es igual a la suma de la transformada de cada una de esas funciones. Pero es claro que la transformada es una integral, por lo tanto las constantes saldrán fuera de la integral, y dentro de la integral solamente nos van a quedar esas funciones. Así que la transformada de una suma es la suma de la transformada de cada una de esas funciones, sacando las constantes, y como la transformada de cada una de esas funciones está dada aquí, entonces esto va a ser igual a la suma de esas constantes multiplicada por la transformada de cada una de esas funciones. En pocas palabras, transformada de una suma de funciones es igual a la suma de la transformada de cada una de esas funciones, sacando las constantes. Con base en esta propiedad, vamos a promover el siguiente ejercicio. Bueno, en calidad de ejercicios les propongo hallar la transformada de esta función. Observen que esta función es la suma o resta de esas funciones multiplicadas por sus constantes. Precisamente por la propiedad de linealidad, sabemos que la transformada de una suma es igual a la suma de las transformadas de cada de estas funciones, y como la transformada es una integral, pues podemos sacar las constantes. Entonces, quiere decir que terminamos calculando la transformada de esto multiplicado por 2 menos la transformada de esto multiplicado por 5. Entonces, ahí está precisamente la propiedad de linealidad. En el segundo ejercicio nos proponen hallar la función inicial o el original, sabiendo que la transformada de esa función es igual a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente a la inversa, mirar nuestras tablas hasta ahora formadas de transformadas y determinar cuál es la función inicial de donde proviene esta transformada. Y basándonos en el teorema de unicidad, pues sabemos que esa es única respuesta. Bueno, para ampliar esa tabla de transformadas inversas, este recurso va a ser importante. Con él vamos a generar la transformada de diferentes funciones, y con base en esos resultados podemos hallar el original dada cierta transformada. Bueno, este teorema en ciertos contextos se conoce como primer teorema de corrimiento o teorema de corrimiento en frecuencia. La idea es sencilla. Sabemos que f de s es la transformada de f de t, entonces nos preguntamos en qué cambiará la transformada si esa función la modulamos mediante una función exponencial. O sea, conocemos la transformada de f de t, que es f de s, eso nos lo están dando por hipótesis. Nuestra tarea es determinar la transformada de esa función, pero multiplicada por una función exponencial. Obviamente alfa es constante, y entonces aplicamos la definición de transformada. Estas funciones se pueden agrupar y nos queda que esta integral es la integral que define a la transformada de f de t, con un pequeño cambio. En lugar de s, si miramos la definición, aparece s más alfa. Quiere decir que esto sigue siendo la misma f, o sea, la misma función, la misma transformación para esta función, solo que en lugar de s aparece s más alfa. A eso se debe que se conozca con el nombre de
propiedad de corrimiento. Bueno, escrito en forma alternativa, nos están diciendo que si f de s es la transformada de f de t, entonces f de s más alfa va a ser la transformada de e a la menos alfa t por f de t. O sea, conociendo la transformada de f de t, fácilmente hallamos la transformada de f de t multiplicada por esa función exponencial, o sea, modulada mediante una función exponencial. En calidad de ejercicios proponemos hallar la transformada de estas diferentes funciones. La función exponencial e a la menos alfa t, la función e a la alfa t, la transformada del seno hiperbólico de alfa t, coseno hiperbólico de alfa t, la transformada de e a la menos alfa t, seno de at, ya otra vez de este producto, y lo mismo, pero de a la menos alfa t por coseno de at. Todo esto lo vamos a proponer en clase, o lo vamos a promover en clase, y pues eso nos demandará un buen tiempo. ¿Cuál es la idea? Para pues darle sentido a esto. La idea es que a través de estas propiedades agilizamos el cálculo de la transformada y con base en esos resultados nos será fácil hallar la transformada inversa, o sea, determinar la función inicial de donde proviene cada una de esas transformadas.